Namaskar. Continuando con nuevas experiencias de miembros de Ananda Marga, en este caso vamos a leer lo que nos menciona Dada Dhritishananda, del hermano Jiveis de Río de Janeiro, Brasil, y de Dada Rajitananda. Empecemos. Dada Dhritishananda nos menciona: durante mi juventud en Colombia tenía mucha curiosidad de averiguar qué era yoga y meditación. Estuve en contacto con libros de Vivekananda, Paramahansa, Yogananda y otros yogis, y quería encontrarme con alguien que pudiera enseñarme. Después de asistir a diferentes conferencias y visitar distintos grupos, vi en el diario un pequeño artículo anunciando una serie de conferencias de yoga por un monje de Ananda Marga. Eso fue en 1978. Ananda Marga era muy nueva en Colombia. Asistí a los 3 días de conferencia y disfruté muchísimo. Aprendí meditación con Dada Bhakta Pranananda. Medité unos días y entonces abandoné la práctica. En ese momento no me daba cuenta de la importancia de hacerlo regularmente. Después de este primer encuentro, quería ponerme en comunicación con Dada o cualquier miembro de Ananda Marga, porque me había gustado muchísimo, pero no podía encontrar a nadie que me informara. Pasaron más de 2 años antes de encontrar un panfleto de Ananda Marga con la dirección y las actividades. Me sentí muy feliz y fui enseguida al Jagriti. Estaba solo a 2 cuadras de mi casa. Pregunté si me podían revisar la meditación y por suerte, Dada vino precisamente al otro día. Viviendo tan cerca del Jagriti, iba casi todos los días. Si no iba, la persona encargada del Jagriti, que ahora es Dada Swaprakashananda, me llamaba para que lo ayudara en distintos proyectos. Aquellos fueron días de éxtasis. Éramos pocos y todo era nuevo para mí. Sentía como si se me abriese un nuevo mundo. Lentamente comenzó a crecer en mí un sentimiento por Baba, con deseos de verlo. Pocos meses después asistí en Lima, Perú, a un curso intensivo de filosofía de Ananda Marga, teórico y práctico, en el Centro de Entrenamiento de LFT. Fue en las vacaciones de Pascua de 1980. Se suponía que volvería en 15 días para continuar con mis estudios. El Dada, que estaba a cargo del entrenamiento, apenas hablaba algunas palabras de español y yo apenas podía entender cualquier cosa en inglés. Pero ambos podíamos comprender bien los sentimientos uno del otro. Dada prestó mucha atención a mi sadhana y disciplina, y esto me ayudó a realizar la meta de mi vida. Cuando llegó el momento de volver a Colombia con mi familia y mis estudios, no quería irme del centro de entrenamiento. Había crecido en mí un profundo sentimiento de que tenía que hacer algo por la sociedad humana, mi gran familia. Decidí que la única forma era hacerme LFT para la misión de Baba. Cuando informé a mi familia de mi decisión, reaccionaron fuertemente, porque son muy tradicionales. Sin embargo, creí que mis deberes hacia mi familia se cumplirían al servir a la sociedad, porque Baba los cuidaría. Así comenzó mi vida de LFT. Mi primera asignación fue en la Argentina. Viajé a Buenos Aires con Dada Bhakta Pranananda. Cuando llegamos a Cochabamba, Bolivia, nos enteramos que no había lugar en el ómnibus de Santa Cruz. Buscamos un hotel para pasar la noche, pero todos estaban llenos. Entonces fuimos al templo de Hare Krishna, pero el encargado no nos dejó quedarnos. Creo que por el uniforme de Dada. Habíamos estado buscando por más de 2 horas y no sabíamos qué hacer. Hacía mucho frío y llovía, y eran casi las 10 de la noche. En esa época había toque de queda a causa de un tumulto político. Nadie podía andar por la calle después de las 10 y los militares tenían orden de tirar a matar. Nosotros vagábamos por las calles desérticas preguntándonos qué hacer. De repente, un hombre pobre nos llamó
y nos preguntó qué estábamos haciendo y si no teníamos dónde quedarnos. Cuando Dada le explicó nuestra situación, nos ofreció que nos quedáramos en su pequeña casa. Su familia era muy amable y nos quedamos en un rincón. Esa noche dormí feliz pensando cómo Baba nos cuidaba. Por la mañana nos dieron desayuno y cuando ofrecimos pagarles, rehusaron aceptar nada de nosotros. Pasé un mes en Buenos Aires ayudando al Dada allí y luego fui transferida a Paraguay. Había gran tensión porque el ex dictador de Nicaragua había sido asesinado hacía unos días. Cuando bajé del ómnibus y pregunté a un policía dónde estaba el Yagriti de Ananda Marga, sospecharon de mí por mi barba. En vez de ir al Yagriti, fui arrestado y fui derecho a prisión. La misma prisión donde el secretario sectorial, Dada Jaratmananda, había estado una semana antes por la misma razón. Dentro, los policías amenazaban con pegarme y torturarme. De alguna manera, Baba me dio mucha fortaleza. Me quejé del arresto porque sentía su presencia y no tuve miedo. Después de una semana me dijeron que era libre de irme, pero no antes de firmar un documento declarando que había sido tratado bien. Me negué. Por el contrario, los acusé de malos tratos. También exigí todas mis cosas, incluyendo mis informes, cartas y libros que me había dado el Dada en Buenos Aires para el servicio social. Finalmente me dieron todo. Más tarde, los Marguis me dijeron que tuve mucha suerte, porque a veces la gente que se quejaba desaparecía y era asesinada. Yo sabía que Baba me estaba cuidando. Cuando era LFT, desarrollé un fuerte deseo de ver a Baba y visitar India. Pero en aquellos días nuestra situación financiera era muy pobre, así que cuando los dadas venían de India, estábamos ansiosos de oír las noticias de Baba, que nos inspiraban muchísimo. Algunas veces solía pensar que estábamos muy lejos de Baba, y como había tantos marguis, ¿cómo podía conocernos a todos? Un día, muy caluroso, estaba en Río de Janeiro con el hermano Mukundo. Teníamos ganas de tomar Coca-Cola para refrescarnos, pero como éramos del EFT y esa bebida es rayásica, no debíamos. Entonces pensamos que si solo lo hacíamos una vez, no sería problema. Y de todas maneras, ¿quién lo iba a saber? Como solo lo íbamos a hacer una vez, compramos la botella más grande y tomamos hasta hartarnos. 2 semanas más tarde, Dada Jaratmananda, el secretario sectorial, vino del RDS en India, que significa la revisión de efecto solución, un sistema de informe colectivo y planificación de la misión de Ananda Marga, celebrada cada mes o 2 meses, tanto en la oficina central de India como en cada sector. En una reunión con los LFT preguntó, ¿quién entre ustedes está tomando Coca-Cola? Quedé sorprendido de cómo lo sabía y le dije, Dada, fuimos nosotros. Irresponsables. Baba me reprendió muchísimo porque dijo que los LFT están tomando Coca-Cola y que yo no los puedo controlar. En realidad, quedé feliz de oír esto de Dada, porque respondió a mi pregunta de si Baba sabe o no lo que hacemos desde tan lejos. Me di cuenta que él nos está guiando aún en las pequeñas cosas. Vamos con la segunda experiencia. En este caso es del hermano Gibes, de Río de Janeiro, Brasil. Él nos menciona, a finales de 1979 me fui de la casa de mi padre en Río de Janeiro para vivir solo. En ese momento se abrieron muchas puertas para mí, en el sendero espiritual especialmente. Participaba yo en un grupo ecológico llamado Conatura. Durante nuestra fiesta de fin de año nos enteramos
que había una organización llamada Ananda Marga, interesada en empezar un restaurante vegetariano con nuestro grupo. Recuerdo que fui la persona que más que nadie cuestionó la sociedad. Dije que antes de organizar cualquier trabajo juntos, deberíamos averiguar quiénes eran esos de Ananda Marga. Era la primera vez que oía de la organización. Después de esto, me fui de Río y durante 1980 viajé por varias partes de Brasil, participando en reuniones con muchos grupos espirituales. A pesar de esto, no podía encontrar lo que buscaba. Desde la adolescencia era una persona muy espiritual. Por mucho tiempo había acariciado la idea de encontrar a mi maestro espiritual, pero era interesante que en todos los centros espirituales que visité, aun cuando las puertas estaban siempre abiertas para mí, mi intuición me decía, mi maestro no está aquí. Cuando volví a Río de Janeiro, mis amigos me informaron que había una reunión con varios grupos para organizar un acontecimiento ecológico muy grande. En esa reunión oí una conferencia de un monje de yoga. Al oírlo hablar, me di cuenta que por fin había encontrado a mi maestro espiritual. En ese momento me sentí más emocionado como nunca antes en mi vida me había sentido. Al final de la conferencia fui hacia él y le pregunté, ¿me puede dar un mantra y una meditación individual? Él estuvo de acuerdo y me invitó a volver al mismo lugar al día siguiente para ser iniciado. Aún sin haber leído ningún libro ni recibido ninguna orientación, mi intuición me dijo que necesitaba un mantra individual. La casa en que me inicié era un lugar muy tántrico. La estaban renovando y no tenía techo. En el piso había apilados, baldosas y bloques de construcción. Me di cuenta que Dada dormía allí también. Después de mi iniciación estaba para irme cuando él dijo, tu nombre espiritual será Jivesh, que significa el controlador de los seres humanos. Ese nombre me tocó profundamente porque yo siempre había estado preocupado por los seres humanos. Me pregunté cómo podía conocerme tan bien. Lo interesante fue que me fui sin saber que era un monje de Ananda Marga, porque hasta ese momento solo me había dado instrucción en la meditación. Después de una semana volví, pero él no estaba, así que hablé con una Margi llamada Utama. Esta Margie me habló de la organización y me dio un panfleto con información y una frase de Baba. En los seres humanos hay una sed por el infinito. Estaba seguido por el nombre Shri Shri Anandamurti. Cuando leí el nombre sentí una energía muy fuerte. Sentí que él era realmente mi maestro y que yo había sido su devoto en otras vidas. Después de esta experiencia, me convertí en Mari. Hasta hoy estoy activo en la organización y llevo a cabo mis prácticas espirituales, a pesar de los choques emocionales. Siento que nadie puede separarme de Baba porque Él está siempre conmigo. Estoy convencido que cada momento de mi vida, Baba me estaba guiando para que pudiera encontrarlo. Finalmente, vamos a leer la experiencia de Dada Rajitananda. Él nos menciona, en el año 1982, en Belo Horizonte, Brasil, aprendí yoga en una escuela particular. También desarrollé el interés por la meditación, así que le pedí a la maestra que me enseñara. Pero ella me dijo, no, debes aprender meditación de un maestro autorizado. Entonces me recomendó que leyera un libro muy interesante, Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Después de leer el libro, tenía un deseo inmenso de aprender meditación. En el libro se afirma que cuando el deseo de uno es suficientemente intenso, el gurú aparece. Poco después de que terminé de leer el libro, un acharya de Ananda Marga visitó la clase de yoga. Su nombre
es ahora Bhakta Pranananda y es de las Filipinas. Anunció que daría una conferencia sobre meditación en la Escuela de Leyes de la universidad. Asistí con un compañero de clase. La conferencia me inspiró mucho e incrementó mi deseo de aprender a meditar. Al finalizar, Dada dijo, los que estén interesados en aprender a meditar, vengan y dejen sus nombres. Observé que casi toda la concurrencia pasaba adelante, escribía su nombre en aquella lista y se iba. Yo fui el último. Empecé a hablar con Dada y pensé, cuando lo vengan a buscar, mire, nadie vino y el tiempo pasaba. Así que por fin le pregunté, ¿quién lo viene a buscar? Nadie viene a buscarme, respondió. Entonces le pregunté, ¿dónde se va a quedar? Me quedo en la escuela donde usted aprende yoga, pero allí no hay cama. ¿Dónde va a dormir? Me las arreglaré de alguna forma. Entonces, ¿le puedo llevar allá? En el camino le dije a Dada, yo también estoy interesado en aprender la meditación. Bien, solo escribe tu nombre. Todo el viernes y el sábado dio iniciaciones y la mía fue la última. Yo no sabía qué esperar de la iniciación. Había leído algunos libros de yoga que describían que durante la iniciación el autor vio y sintió muchas experiencias espirituales, pero yo no sentí absolutamente nada durante la iniciación. Así que pensé, tal vez recibí un mantra equivocado. Se lo repetí a Dada y dijo que estaba bien, así que traté de meditar. Dada salió de la habitación y yo seguí probando. Pensaba, esto no funciona. Me dolían las rodillas y la espalda, así que finalmente me levanté y salí también de la habitación. Abajo me encontré con Dada y le dije, oh Dada, esta meditación no resulta. Él me dijo, no es instantánea, tendrás que practicar todos los días 2 veces diarias. Entonces le pregunté, ¿cuántas veces meditas tú? Él contestó, 4 veces por día. En ese preciso momento decidí que yo también meditaría 4 veces por día y lo he hecho hasta hoy. Con esta práctica constante me he dado cuenta que la meditación realmente funciona. Como dicen las escrituras, el gurú vendrá cuando el discípulo está pronto. Esto es exactamente lo que ocurrió conmigo. Un año después, decidí irme al entrenamiento de Acharya. Mi familia estaba en contra de esta decisión, especialmente mi madre. Trató de presentarme distintas personalidades en las áreas de yoga, religión y lo oculto. Tenía la esperanza que cambiase de idea. Una noche, ella tenía previsto que yo conociese una señora psíquica que tenía poderes de curar, ver visiones y dar consejos a la gente. Estaba lloviendo cuando fui a visitarla. Llegué a su estudio, la saludé y me senté. Enseguida, ella me preguntó, ¿quién es el caballero de lentes? Puedo ver que está contigo todo el tiempo. ¿Es alguno de sus parientes fallecidos? No, debe de ser mi gurú, le dije. Oh, entonces usted realmente debe ir a encontrarse con él. Fue una observación directa de otra fuente confirmando las palabras de Baba. Siempre estoy contigo. Generalmente no nos damos cuenta cuando está Él con nosotros. Esta experiencia me hizo ver cuán cerca está Él realmente. También reforzó mi deseo de ir al entrenamiento de Acharya. Listo, eso es todo. Muchas gracias.